Pues ya estamos aquí de vuelta en nuestro análisis en perspectiva. Seguimos hablando de la Constitución de la Ciudad de México. Návila, nos decías al término del bloque anterior que desde tu punto de vista ha habido una tendencia, digamos, a menor participación electoral, pero en este caso en concreto, pues dado que se trataba de una elección sui generis, con una finalidad distinta a la de la mayoría de las elecciones, algo que Olga ya nos decía, los partidos políticos no supieron explicar de qué se trataba, no supieron atraer a los electores a las urnas. Bueno, quiero que nos ayudes a entender un poco más por qué y qué fue lo que hicieron los partidos, qué fue lo que falló en su estrategia de difusión política. Creo que el principal elemento es que se hizo mucha difusión del voto, vengan a votar, pero no se explicó por qué se estaba votando. Veíamos spots en televisión y en radio sobre las propuestas de los partidos hacia el constituyente, pero eran muy cortos, eran muy poco informativos. Mi sensación con la gente en general fue, a ver, estoy votando por alguien que va a promover esto, pero no necesariamente se va a lograr, ¿verdad? No necesariamente, porque tienen que negociar, porque es se vuelve una especie de congreso. Y entonces, ¿por qué estoy votando? Entonces, es esta noción de no había una información clara respecto a al cuál iba a ser el efecto de estas personas dentro del proceso del constituyente. Con una agravante, diría yo, porque yo estoy de acuerdo contigo, que a veces se promovían y se proponían muchas cosas que no pueden caber en una constitución. Exacto, desde ese momento tenemos un grave error y probablemente esto viene de mucho tiempo atrás. En el momento en que se logró la reforma política del Distrito Federal, al menos yo no detecté, y estoy empapada en el tema y me gusta mucho, no detecté una difusión general de ¿por qué tenemos una reforma política? Se anunció con bombo y platillo, pero ¿cuál es la utilidad para las personas que van a votar? ¿Y qué es lo que se puede plasmar en una constitución y para qué te debe servir una constitución? Exacto. Yo estoy de acuerdo hasta allá, pero además habían otras razones, Olga, que quizá nos ayudan a entender el porcentaje de votación. Quiero escuchar tu opinión, porque además pues, tú organizas elecciones, de cuáles han sido las tendencias de participación en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, a lo largo de las elecciones, de cómo mirar los resultados de participación en esta y también de las particularidades ya propiamente de las campañas y de las estrategias de difusión de los partidos políticos. Coincido con Návila, yo diría que la falta de participación se debió a 4 factores, siendo multifactorial, pero 4 básicos. Primero es el desencanto de la sociedad, no solo en la Ciudad de México, sino en el resto del país. Ya lo dice el informe País, se sienten lejanos de las autoridades, no sienten que haya una legalidad y no tienen participación, no participan. Segundo, que efectivamente era una elección muy sui generis, muy abstracta, en el cual no podíamos determinar que este me va a gobernar, este va a ser alcalde o este va a ser jefe de gobierno. Y tercero, coincido, y no solo los partidos, sino las autoridades, nos vimos acotadas primero por el tiempo. Generalmente sí, una elección se lleva 9 meses, y ahora fue una elección de 4 meses y medio, no hubo precampañas, eso quiere decir que no hay tiempos en radio y TV, ni para partidos ni para autoridades. Entonces los tiempos se vieron muy reducidos, tuvimos apenas casi 3 meses en aire con spots. Es cierto también que los medios de comunicación se interesaron hasta el final, hasta un par de semanas antes, entonces fue difícil para la autoridad comunicar. Nosotros, el IEDF, en apoyo al INE, armamos 3 blogs, Voto Informado, Yo Decido, con la UNAM, con el CIDE, y como para que la ciudadanía pudiera conocer, razonar las propuestas tanto de los partidos políticos como de los candidatos independientes. Evidentemente, pues no fue suficiente, es una asignatura que tenemos pendientes las autoridades, pero también tenemos que repensar el modelo de comunicación política. Yo estoy de acuerdo. Porque la spotización también hace, no sé si alguien vio el spot del IEDF con el INE, que salía una serpiente reptando en fin, invitaba a votar,
traía varias ideas, sino la gente no lo recuerda, no lo vio, y no tanto porque no sea bueno o sea malo el anuncio, simplemente porque ya está se perdió en ese asunto. Yo estoy de acuerdo contigo, eso digamos en sentido más amplio. Quiero regresar contigo a un punto que tiene que ver la dinámica en esta elección entre el INE y la Autoridad Electoral de la Ciudad de México. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se decidió? ¿Quién organizó qué? Ahora regresamos. Antes le pregunto a Nabila una cuestión general que tiene que ver con esto, con la organización de las elecciones. Tu punto de vista, no solo Ciudad de México, sino tomando en cuenta todas las elecciones que hubieron en este 2016 en distintas entidades federativas, de la organización electoral. ¿Cómo calificas tú el desempeño de las autoridades hasta ahora administrativas desde el punto de vista del despliegue de la organización electoral y desde el punto de vista de, digamos, la recopilación y el conteo de los votos, etcétera? Creo que ha sido adecuado. Tenemos una elección ordenada en la que estamos obteniendo resultados, bueno, no resultados, pero al menos un avance de los resultados constantemente. Tuvimos resultados con cierta celeridad esa misma noche. A las 8 o 9 de la noche ya teníamos una idea de qué estaba sucediendo a nivel nacional, incluso a nivel local. Creo que en general, a mí me da una impresión de orden. De que la organización funciona. Funciona, como comentaba Olga. Porque era prueba de fuego, porque la reforma pues reciente es la primera vez que lanza al INE a una corresponsabilidad solamente en elecciones estatales, ¿no? Exacto. Y de hecho, creo que se nota que sí ha habido un trabajo institucional hacia las instituciones locales. Okay. Olga nos dirá cuál es la relación directa con el IEDF, pero creo que denota que sí hay una organización, sí hay una comunicación ¿Lograron constante. coordinarse bien? Sí. No, Tal es que vez en lo previo a la elección tenemos un problema de comunicación política en general y de cómo se comunican las instituciones con la ciudadanía en general, pero creo que en el momento de la elección y con las certezas que tenemos y la comunicación constante de los resultados, podemos decir que tenemos una organización adecuada. Yo estoy de acuerdo contigo. Además, es que a mí me sorprende esto que dices frente a lo que después se dice de las autoridades electorales. La verdad, hay que decirlo con claridad, hacen muy bien su tarea organizativa. Luego hay otros expedientes que son más difíciles, pero son autoridades muy capaces de organizar muy bien las elecciones. Y por lo mismo te pregunto, Olga, y con toda, digamos, franqueza y tu opinión, ¿por qué se decide en la reforma política de la Ciudad de México que la autoridad responsable de esta elección para el constituyente fuera el INE y no el IEDF? ¿Y cómo fueron ustedes coordinándose, cómo fueron ajustando a lo largo del proceso electoral este desajuste que no era culpa de ustedes, sino que venía desde los legisladores? Así es, el decreto constitucional decía que el INE tenía que emitir la convocatoria para la organización de esta elección. Entonces, bueno, el INE tuvo que asumir esa atribución que le fue otorgada y realizó la organización. No delegó ninguna función porque no lo consideró pertinente. Cabe mencionar que no fue porque no considerara que el IEDF no lo pudiera hacer, no tuviera la competencia, porque acabamos de demostrar en la elección de 2016 que la teníamos. Sin embargo, consideró que tenía que apropiarse de esa atribución y yo considero que lo hizo bien. El IEDF contribuimos en 4 puntos. En la organización electoral, con funcionarios, o sea, sí aportaron toda la su estructura. Maquinaria estructural, ¿okay? Exactamente. No tuvimos recursos adicionales, entonces con los recursos que ya teníamos, la infraestructura asignada a funcionarios, vehículos, vimos la organización electoral. Inclusive el día de la jornada, nuestros funcionarios en cada una de las 40 distritales coadyuvaron tanto a la recepción de paquetes en centros receptores como para hacerlos llegar a los 27 distritos del INE. Ese fue el primero, organización. Segundo, comunicación y difusión. Esto que ya nos decías, hicieron estrategias conjuntas de difusión de la elección. Así es. Tercero, con observadores electorales. Nosotros registramos y coordinamos a un grupo grande de observadores nacionales y visitantes extranjeros que representando a la OEA y a diferentes organismos internacionales. Y tercero, pues al principio con la recopilación de las firmas, la validación de las firmas de los candidatos independientes, que fue una tarea titánica en donde estuvimos más de 4 días
mañana, tarde y noche sin descanso, 24 horas en esto, pero bueno, salió la verificación de las firmas. Pues me gusta mucho que nos lo expliques porque nos ayuda a entender, aun cuando de acá desde el marco constitucional se orientaron las facultades más hacia la autoridad nacional que hacia la local, etcétera, pero vuelvo a decirlo, nos ayudas a entender cómo se van articulando estas dinámicas de organización en este nuevo diseño institucional mexicano, en el cual las elecciones se van por un lado nacionalizando, pero las autoridades electorales estatales siguen teniendo una presencia y siguen teniendo responsabilidades muy importantes en el despliegue electoral. Creo que eso, Olga, es fundamental porque viene 2018. Bueno, todavía un par de elecciones en 2017 no menores, pero viene el gran reto de 2018 que va a ser pues, muy, muy importante. Nabila, nos decías, pasemos unos segundos, nos quedan pocos minutos, a pensar ahora qué sigue. Ya sabemos casi en su totalidad cómo se conformará la Asamblea. El dato que seguramente podemos dar, por cierto, ya lo analizabas tú, es que habrá representación plural y eso conlleva la necesidad de diálogo, de negociación y de buscar acuerdos. Eso ya es un dato de hecho. Lo veremos en los próximos meses. Al inicio del programa nos decía Daniel que es previsible que la Constitución esté lista en enero. Bueno, yo lo que te pregunto es, así desde tu punto de vista, dos cositas que necesariamente debería de contener esa Constitución, y lo mismo te preguntaré a ti, Olga, después de escuchar a Nabila. No debe contener una lista de derechos que ya contenga la Constitución Federal. O sea, ese es el primero, no debe de reproducir todos los derechos. No lo creo conveniente. Tenemos que ser muy cuidadosos sobre todo de qué reproducimos y cómo lo reproducimos, en la medida en que no haya posibilidad de que sea atacable ante Tribunal Constitucional. Y creo que es muy importante, sí, que ampliemos algunas capacidades que ya tenemos. Por ejemplo, en la ley de participación ciudadana del Distrito Federal, creo que era reconocible en la medida que incluía muchísimos a partir de presupuestos ciudadanos y la figuras que vale la pena. ¿Las llevarías a la Constitución? Pues no llevarlas, pero sí aclarar el punto de la importancia de la participación ciudadana. Darles, digamos, sustento. Entonces tú dirías, por el lado de derechos no hace falta reproducir los que ya tenemos porque ya los tenemos. Ya los tenemos. Y además hay que cuidar que algunos que tenemos en la ciudad no se vayan a echar para atrás. Sí, y por el otro lado, dicen participación ciudadana, sentar las bases de figuras que ya distinguen a la ciudad. No tiene que incluirse todo, para eso están nuestras leyes reglamentarias. Entonces no es necesario incluir todo el texto en la medida de la participación, pero creo que es algo relevante. Ok. Olga. Yo tengo dos temas. Primero, la relación entre ahora las alcaldías que van a tener concejales y no sabemos cuántos, cada uno de ellos. Figura muy compleja de definir, muy bien. Y de ahí territorio. ¿Son suficientes? ¿Son muchas? ¿Son pocas? 16 demarcaciones políticas. Tendremos que hacer el análisis. ¿Qué temita pone sobre la mesa? Sí. Yo no quiero ver la que se va a armar si se ponen a discutir, por ejemplo, en la posibilidad de dividir Iztapalapa. Por ejemplo, que es tan grande. O la delegación Cuauhtémoc. Por cuestiones políticas. Gustavo Amadero, que es la segunda más grande. En fin, el territorio tiene que quedar definido, porque aun cuando en 2018 la elección va a ser en las 16 demarcaciones que conocemos actualmente como jefaturas de gobierno, sí se va a tener que establecer del 18 en adelante cómo se van a dividir, cuántos diputados va a haber en el distrito. Y lo peligroso que eso resulta para la distribución política de la ciudad. Es decir, de cómo hagan esas divisiones, puede, digamos, prefigurarse cómo va a ser el reparto de puestos políticos en 2018. Y yo me iré a mejorar la administración de algo que le quede a la ciudadanía, ¿no? Que no nada más sea el poder de las diversas fuerzas políticas, sino ¿cómo me administran a mí? Si tengo 2.8 millones de ciudadanos en una demarcación, ¿se podrá tener una administración eficiente, cercana a la ciudadanía? ¿Qué mecanismos de participación ciudadana debe contener la Constitución para garantizar por lo menos los que ya tenemos ahorita, que son los comités ciudadanos y consejos de los pueblos, y el presupuesto participativo, que por cierto, el primer domingo de septiembre, el 4 de septiembre, vamos a tener elección de estas dos figuras,
y que deben de permanecer en la Y a ver Constitución. cómo se ve la participación en estas elecciones. Ojalá que sí se haga una campaña amplia de difusión de qué es lo que está en juego, porque creo que es importantísimo para que las figuras de participación funcionen, que las personas se apoderen de ellas. Exacto, que las hagan suyas. Y por ello te vamos a estar molestando por aquí en Pues otro aquí en el programa. observatorio van a tener las puertas abiertas. Nabila, el tiempo escapa. Yo solo te hago una pregunta muy sencilla, más subjetiva. ¿Eres optimista o no del resultado de este proceso? ¿Te parece relevante o no lo que está pasando en la Ciudad de México con el proceso constituyente? Me parece relevante en la medida en que se lo apropian los ciudadanos de esta ciudad. Que hasta ahora entonces no hemos logrado lograr No, ese objetivo. y eso es lo preocupante. Si durante el constituyente, si durante el proceso constituyente no hay un verdadero involucramiento y Acompañamiento. estos representantes que se eligieron a partir de las dos formas no se involucran en escuchar las voces de la ciudadanía, tendremos un problema. Ok. Creo que sí sería un ejercicio políticamente Frustrante. desesperante. Sí. Ok, pues muchísimas gracias a las dos, Nabila, Olga, en verdad nos han ayudado a entender muy bien lo que pasó y también a prefigurar lo que sigue. Este era un programa destinado a analizar la elección, no tanto a analizar las tareas del constituyente, y creo que la verdad ha sido muy útil para comprender cuáles fueron las particularidades de esta elección, para hacer un corte de caja de qué fue lo que sucedió y también para sentar las bases para un análisis, como ya nos emplazó Olga, de las nuevas elecciones que habrán con particularidades propias en la ciudad y que tienen que ver con figuras de participación ciudadana que, como bien dice Nabila, ojalá logren captar la atención de la ciudadanía. Esto ha sido nuestro análisis en perspectiva. Vamos a un corte y regresamos, como siempre, para nuestra sección Desde el Campus, en el que, como usted sabe, analizaremos un tema distinto al que ha ocupado nuestra atención el resto del programa. Ya regresamos.